el link. Bien. Bueno, en esta parte voy a aprovechar un poco las actividades para que definamos distintos tipos de números. ¿Sí? Ustedes vieron que podemos tener, por ejemplo, 1,25. ¿Sí? Un decimal exacto. Podemos tener otro tipo de decimales, como por ejemplo 1.3, así, 1.333, que lo vamos a escribir como 1 con 33 y un sombrerito. Después podemos tener números del tipo 1,25, 25, donde el que se repite infinitamente es el 25, entonces a esto lo vamos a poder escribir de la forma 1,25 sombrerito. El término del sombrero lo que va a indicar es qué número es el periódico. Estos decimales que les voy a poner acá, estos números decimales que les estoy poniendo acá, se llaman periódicos. Que se repiten infinitamente en determinada forma. Y me estoy olvidando de alguno que puede ser del tipo, claro, del tipo 3, vamos a usar otro que no sea el 25, vamos a usar el 42, 0, 42, 0, qué sé yo. Y el que se repite infinitamente es algo después del decimal. 1,3420. Donde el sombrero va a estar en el 420. Este tipo de números que están acá son un tipo de números periódicos. Son los números periódicos. Que lo importante de acá es que hay ejemplos que nosotros solemos usar habitualmente, como puede ser, por ejemplo, el 1 sobre 3, o siempre algo que sea divisible por 3, y nos va a quedar como ese 1,33, 1,667. ¿Vieron cuando escribimos un tercio? Un tercio es lo mismo que escribir 0,3333 infinitamente. Entonces, es lo mismo que escribir 0, podemos poner 33, periódico, ¿no? O 0,13. Es lo mismo. Esto está bueno ahora verlo y vamos a ver. 2 tercios es igual a poner 0,666666 y que muchas veces suele abreviarse con un 0,6. ¿Sí? Y bueno, ahí está. Les pregunto. Acá más o menos tenemos distintos ejemplos de números fraccionarios. Y ahora viene la primera actividad, que es pasemos a fracción un número con decimales finitos. Por ejemplo, 6,23. O 6,25 vamos a usar. 6,25. Si a este número decimal lo queremos pasar a fracción, y sabemos que es un número
que los decimales no se repiten, son finitos. Tiene 2 decimales este número, el 2 y el 5. ¿Se les ocurre alguna forma de pasarlo a fracción? Es el número de la coma 125 dividido a 100. A ver. Va de vuelta. Díganme, porfa. Hay algo importante acá que está bueno identificar, que tiene que ver con la cantidad de dígitos que hay después de la coma. En este caso tenemos 2 dígitos. ¿Sí? Ahí lo voy a poner con otro color. Tenemos 2 dígitos. Entonces, si nosotros hacemos 6,25 por 100 y lo dividimos por 100 también este número, lo que vamos a tener es 625 dividido 100. Nosotros acá mantenemos la igualdad, ¿no? Dividimos por 100 y multiplicamos por 100. Entonces, la coma va a desaparecer porque nos corremos 2 espacios con el 100 y vamos a tener este número. Y ahora, ¿qué es lo que acá harían ustedes para terminar de simplificar este número? Esta división de números enteros. ¿Puede ser simplificar? ¿Y cómo simplificarías? Bien. Claro, quedaría 25 cuartos. ¿Por qué? Dividido por 25 el compañero, me parece. Numerador y denominador. Bien. 625 dividido 25. Claro, exacto. Tomaste como un denominador 25, entonces dividiste por 25 a este y a este. Yo acá lo que les voy a decir a ustedes, porque ahí ya saben quizás algunas cosas más, pero de acá está bueno, siempre como empezar dividiendo por el mínimo común divisor. Uno dice, bueno, el 625, ¿el 2 lo divide? No, porque al 5 no lo divide. ¿El 3 lo divide? Y tendrían que fijarse si lo divide el 3. El 5 seguro que lo divide. Entonces pueden dividir todo por 5 primero, por ejemplo. Entonces agarran la calcu, que yo creo que la dejé por allá. Agarran la calcu y dividen, papá. Y les va a dar 625 dividido 5, es mucho. Y esto... 125. Claro, 125. Y 100 dividido 5 nos va a dar 20. Entonces van a tener 125 dividido 20, y a esto lo pueden seguir simplificando. Entonces, acá, nuevamente dicen, bueno, a 125 lo divide el 5, y a 20 también lo divide el 5. Entonces pueden volver a hacer 125 dividido 5 es 25, y el 20 dividido 5 es 4. Y entonces ahí llegaste a lo mismo de lo que hiciste originalmente, que fue dividir todo por 25. Pero este es un ejemplo para que ustedes vean cómo a un número de fracción, con fracciones finitas, ¿sí?, lo van a pasar a decimal. Disculpame, a un número decimal con decimal infinito lo van a pasar a fracción. Y ahora, otro ejemplo, por ejemplo. ¿La cantidad de fracciones son infinitas o finitas? De un número. Podemos decir que son infinitas, ¿no? ¿O no? ¿Este número? Claro, la cantidad de fracciones que podrían formar ese número. No, en verdad, te entiendo la pregunta. No, es una sola.
El asunto es que, y acá por eso te quise poner este ejemplo. Justamente a tu pregunta, esta es la respuesta. Esta es la mínima expresión, ¿sí? La fracción que va a dar como resultado este número. Si vos agarrás y dividís con la calculadora 25 dividido 4, te va a dar 6.25. Este número Está bien. es otra fracción, pero es múltiplo de esta. Quiero decirte, la fracción original es esta, que vos lo que haces es, la multiplicaste por un número y obtuviste como resultado 125 sobre 20. Pero la idea es que cada decimal, cada número decimal va a tener una sola fracción asociada. Está bien, o Así sea, es. siempre habría que buscar la mínima expresión. Exactamente, por eso un Está bien. trabajo y una actividad que se suele pedir es siempre reducir esta expresión a la mínima, reducir esta ecuación a la mínima expresión posible. Entonces de ahí es que uno justamente trata de llegar a esto. Y eso lo hace haciendo paso a paso, siempre dividiendo a lo que es la fracción que transformó del decimal por el mínimo común divisor para cada uno de los dos números, del numerador y del denominador. Entonces, si vos empezás dividiendo por el mínimo, siempre vas a llegar a una expresión que podés seguir factorizando, hasta llegar a un número que vos decís, no, pará, a el 25 y al 4 no hay ningún número que los divide a los dos juntos. Entonces, esta es la mínima fracción posible que tengo. Así, va por ese lado, tal cual. Y bueno, ahora vamos a complicar un poco el asunto, que es cuando trabajamos con números periódicos. Y por ejemplo, vamos a poner un número de esta forma, el 1.33. ¿Sí? El 1.3 sombrerito. Les pregunto, ¿alguno tiene una idea y quiere compartir? ¿Se ponían 9, puede ser, por cada número periódico que tenga? Muy bien. Eso está bueno y es una primera forma de analizarlo. De hecho, yo en el archivito que les dejé, lo que dijiste está bárbaro, y es así. Es una regla memotécnica donde vos decís, bueno, si yo tengo un sombrero, va 9. Va 9, 9, 9 según la cantidad de decimales que tenga. Si yo, por ejemplo, escribo esta expresión acá, hay una cierta regla que tengo que usar entre este número, el número total, incluyendo los decimales que tengo, le resto algo y lo divido por 9. ¿Sí? Esto es una regla, que ahora se las digo. En el archivo que yo les compartí, lo que les quise mostrar es, en verdad, cómo se opera naturalmente, digamos, cómo es la forma matemática de llevar un número de fracción a un número, de un número decimal periódico a un número fraccional. ¿Sí? Entonces, acá, justamente, ¿qué te iba a decir? En este ejemplo que estamos viendo acá, uno lo que dice es, bueno, la forma como tradicional de hacer es, el número periódico es el 1,3 sombrero, entonces uno lo que dice es, toma el número entero, el número completo, incluyendo los decimales, en este caso sería 13, le resta el número que está fuera de lo que es el periódico, es decir, el número entero. ¿Sí? Y lo divide por 9. ¿Por qué por 9? Porque dentro del sombrero tengo un solo número. ¿Sí? Entonces, en este caso, uno lo que va a tener es, bueno, 13 menos 1 es 12 novenos. ¿Y 12 novenos cuánto es en fracción? 1,3 periódicos. 12,8 periódicos.
4 tercios. Ah, exactamente. Lo simplifican. Sí. Y entonces toman como divisor común el 3 y arriba va a tener 4 y acá va a tener 3. Entonces, 4 tercios nos va a dar como resultado el 1.333333 infinito en la calculadora. Ahora, les dejo, vamos a hacer acá, por ejemplo. Otro ejemplo con este, así. Que tenga, vamos a laburar como en este caso con el ejemplo del 3 periódico, que es para mí a modo de práctica el más útil para operar. Si nosotros tenemos el 4,66, 4,6 periódico, nuevamente, la forma, la regla para operar es al número completo, incluyendo el decimal, le resto el número entero. Y lo divido por 9. ¿Por qué por un 9 solo? Porque el sombrerito está abarcando un solo número. Esto nos va a dar 42 novenos. Y tengo esta fracción. Vamos a cancelarla y llevar a la mínima fracción posible. El 42 es múltiplo de 3, el 9 es múltiplo de 3, entonces acá voy a tener 42 dividido 3 es 12. 9 dividido 3 es 3. ¿Y esto que está acá? 14. Ay, no, perdón, 14 quise poner acá. Ay, pensé en el resultado adelante. 14 dividido 3. Este número que está acá, ya no lo puedo fraccionar. Fraccionar, ya no lo puedo factorizar más. Es la fracción final que me va a quedar. 4,6 sombrero es igual a 14 sobre 3. Que esto, bueno, es el número este. Y aprovechando este ejemplo, les quería mostrar esto. Si yo tengo 4,66 sombrero, ¿cómo lo harían? A ver, ¿quién me Y completa? ahí sería 466 menos 4 Claro. dividido 99, Muy porque bien. tomás los dos, Exactamente. ¿no? Exactamente. Perfecto. Entonces, los 9 que se ponen en el denominador son la misma cantidad de números decimales que tengo en el periódico. Va por ese lado. Claro. Entonces, en este caso, el número, a ver, va a quedar mucho más feo porque son números más grandes, pero el objetivo es tener 462 dividido 999. Profe, pero ¿eso no Sí. equivale a 4,6 periódico? ¿Cómo? Perdón, ¿cómo 999? No, 999 no. No, me dijiste 999, por eso. Perdón. 462 sobre 99, sí. Sí, ahí está. Sí, este número equivale al otro, por eso te quería mostrar que esto da lo mismo. Y este número, escribirlo así, es lo mismo que escribir así. Son distintas formas de que les estoy mostrando de números periódicos, ¿no? Va para esto el ejemplo. Porque en este caso, esto es lo mismo que esto, pero si yo les tomo tomamos como ejemplo el 3,2525, perdón, infinito, que esto lo podemos escribir como 3,25, a este número, ¿cómo lo pasan a fracción? Si tienen que pasarlo, digamos. 325 menos 3 dividido 99. Muy bien. Sí, exactamente, 325 menos 3 dividido 99. Esto nos va a dar como resultado 322 dividido 99, y acá sí, con la calculadora vemos, el 325 es múltiplo de 3, el 99 es múltiplo de 3, vemos cómo se cancela, y ahí me lo dicen ustedes. A ver, complétenme. 325 dividido 3. ¿Cuánto es? Pero es 322, profe. 322. Claro. 322. Sí. 25. 300, 25. 322, muy bien. Ay, Fede, paren que se me fue. Ahí va. 322 sobre 99. Muy bien.
Ahora de vuelta. Vamos acá y ponemos 322 dividido 3. ¿Cuánto da? 25. 25. ¿25? No, profe, pero 322 no es divisible por 3. 322 no, claro, tenés razón, hice la inercia. ¿Por 2 o por 7? No. No, entonces Sí, ya está. pero No dije 99 nada, no no es dije por nada. 7. No, está bien. Perdónenme todos. Queda así la fracción. Claro, queda así la fracción. Se queda así nomás. Exactamente. Claro. ¿Qué pasa? Esto era lo que les quería mostrar. Lo que se dice impropia. Claro. Sí. Entonces, este número, cuantos más decimales tenga el periódico, ¿está bien? Esa definición, esa fracción que va a definir al número decimal, va a ser cada vez más grande. De hecho, ahora, aprovechando este ejemplo, les voy a mostrar, a ver, otro número que sea 4,2, 5 periódicos. Miren esto, este ejemplo. En este caso, nosotros tenemos un decimal periódico, un número que tiene un decimal antes del periódico. ¿Sí? Entonces, este número que está acá no se va a tomar como 9 o 99, sino que va a tener la parte del decimal, va a tener como la parte del decimal definido, digamos, con el periódico. Y esto, cuando nosotros lo laburamos, va a ser 425. ¿Menos quién? Aquí, a ver, ¿cómo lo piensas? Menos 42 sería. Muy bien. Porque son los dos antes del periódico. Exactamente. ¿Sobre quién? Ahí sería sobre 9, porque es un solo periódico. No. No, ¿sí? está bien. No es sobre 9, es sobre 90. Y acá, 90. claro, ¿por qué? Porque se toma el 9 del número periódico, pero Sí. el número decimal tiene 2 números, y el otro número es un número definido. Entonces se completa el 0 como si fuese la parte igual anterior que se ponía, en este caso 10, si era 2 decimales. Bueno, en este caso nosotros, Sí. nuestro decimal, que nosotros lo estamos escribiendo, tiene 2. Uno definido y el otro periódico. Ajá. Entonces se escribe de esta forma. Pero el concepto, acá, lo que puede ser que maree un poquito, es esto. Es que cuando uno resta al número completo el 42, lo que está restando son los números que no están dentro del periódico. Uh-huh. Entonces, el resultado de esto nos va a quedar 300... Son 25. 383. Ya terminamos, profe, ya terminamos. No, disculpen. Es que Calculador de listo. 383 90. No, me causa gracia porque les veo números y no sumo ni resto. Necesito la ayuda de ustedes en este caso. El 383 dividido 90. Nuevamente, en este caso, si ustedes tienen estos números, este número no es divisible por 3. Quedaría a ver si es divisible por 9. ¿Es divisible por 9? No, si no es divisible por 3 es imposible que sea Claro, por 9. exactamente. Entonces, este número fraccionario queda de esta forma. Es un número horrible, bueno, pero es la forma de pasar a fracción ese número. Entonces, lo que acá yo les quería mostrar con estas reglas, con estas formas, es que los números de fracción, en algunos casos, cuando ustedes operen con ecuaciones, quizás está bueno pasar a fracción. ¿Por qué? Porque yo les puedo, no les voy a dar ninguna fracción muy complicada en un ejercicio que en verdad lo que busco es que la ecuación, que puedan resolver un tipo de ecuaciones vinculando números decimales con
con números enteros o racionales, y muchas veces, si ustedes pueden resolver esto en modo de fracción, quizás la continuidad de un ejercicio puede ser de este estilo. 1 por 30, qué sé yo, ¿entendés? Y ustedes dicen, bueno, este número que está acá, yo sé que es equivalente a tener 4 tercios. Si yo lo multiplico por 30, esto me queda 10. Y esto es igual a 40. Entonces, una forma es de, muchas veces ustedes dicen, che, pará, pero si yo hubiese tenido que multiplicar este número originalmente por 30, agarro la calculadora. Pero yo les puedo decir, resuelvan esto sin calculadora. Muchas veces les digo, este tipo de actividades, ¿saben para qué es? Es para ganar práctica a la hora de resolver fracciones. Ustedes van a decir que esto quizás no tiene mucho que ver, pero hay una actividad en este pasaje, como cuando ustedes visualizan un número fraccionario y un número decimal, y saben que están vinculados, ustedes pueden escribir. Si ustedes pueden escribir al número periódico como fracción, después pueden operar directamente en una multiplicación. Les pongo otro ejemplo, ¿no? Acá agarramos y vamos a pasar, y vamos a hacerlo. El 3,3 periódico. ¿Sí? Y les voy a dar una ecuación que es 3.3 por 20. Vamos a hacer 3.3 por 3 más 3x. Esto es igual a 3. Miren qué molesto eso. Vamos a empezar como con una primera ecuación. En este ejercicio, ustedes lo que tienen es en esta ecuación tenemos del miembro izquierdo de la igualdad, de este miembro, dos términos, dado por este número periódico por 3, más 3x. Y del otro miembro de la igualdad tenemos un 3 nada más. Entonces, veamos cómo resolver esto. Bueno, lo primero que tienen que hacer para resolver esto es este número que está en 3.3, pasarlo a fracción. Entonces vamos a pasarlo a fracción. Veamos, primero. 3 menos 3, 33 menos 3 sobre 9. Esto es igual a poner 30 sobre 9. 30 sobre 9. ¿Se puede pasar a fracción? ¿Se puede seguir cancelando, digamos? Sí. Muy bien. Sí, por 3 podría ser. Exactamente. 10 tercios. Entonces, calculamos esto. Sabemos que esto es equivalente a 10 tercios. Entonces podemos continuar resolviendo esta ecuación. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar. No tengo mucho lugar. Voy a borrar esto que está acá. Ya sabemos que da 10 tercios, digamos. Entonces, 10 tercios por 3 más 3x menos 3. Como esto está multiplicando, podemos simplificar, exactamente, porque está multiplicando en el mismo término, ¿no? Esto está todo en el mismo término, está todo multiplicando, podemos cancelar los números. Sí. Esto que yo quizás lo estoy diciendo rápido, nosotros después cuando desarrollemos ecuaciones y hagamos paso por paso en detalle ecuaciones lineales, ¿sí? Esto lo vamos a ver más tranquilos, pero la idea acá yo les quiero mostrar este ejemplo puntual, ¿no? Entonces, simplificamos esto y nos queda 10 más 3x igual a 3. ¿Y acá qué hacemos? Tenemos la incógnita, entonces separamos en un miembro de la igualdad todos los números. Esto me va a quedar menos 7. Entonces, el resultado es menos 7 tercios. Dividido 3. ¿Y qué es lo que vemos de acá? Lo que vimos de acá es que no importa, ya no nos importa que nos aparezcan números decimales en una ecuación.
porque la sabemos transformar a fracción. Y cuando tenemos una expresión con números, siempre es favorable laburar con fracciones, porque en algún momento las vamos a poder, ya sea operar o despejar, o simplemente sumar fracciones. Pero quiero decir, es mejor eso que laburar con decimales. Siempre y cuando nosotros hagamos como este ejercicio de la matemática de trabajarla con el lápiz, ¿sí? Porque si no, ustedes vieron que pueden escribir todo en la calculadora, y les va a dar un resultado. Siempre que laburen con decimales, siempre hay más posibilidad, hay más probabilidades de que ustedes se confundan. Porque se propaga un error, siempre, que se labure con decimales. Entonces, en ese caso, está bueno poder trabajar tranquilo, de esta manera con fracciones, y haber practicado el tema del pasaje de una cantidad a otra. Bueno, ahora esperen que dejo de compartir acá, y les el chat. No había abierto el chat jamás. Después se puede pasar a fracción con la calculadora directamente, ¿no? En el caso de una ecuación muy compleja y lo pasás igual, lo vas resolviendo, ¿no? Tal cual. Tal cual. Después les digo, miren, yo en el archivito que les subí al campus de cómo pasar números a fracción, números decimales a fracción, les dejo explicado en 2 líneas cómo es que sale esta regla de que aparece un 9 o un 90, un 9 y un 0 en el denominador. Esta regla, yo se las explico. Voy a empezar a hablar, Perdón. Yo se las explico para que ustedes lo puedan leer y lo puedan interpretar, entender de dónde sale eso. Siempre es más fácil, realmente. No es que, le vuelvo a decir, no es difícil pasar a fracción, todo lo contrario. Si ya se sabe la regla de, bueno, si tengo un solo número dentro del periódico, va un 9. Si tengo más de un número, van muchos 9. Si tengo un número libre y los demás periódicos, va un 90, qué sé yo. Un 9 y distintos ceros. A partir de ahí es que ustedes, conociendo la regla, lo hacen de un salto. Pero bueno, acá la idea es que yo se los comparto, cuando lo quieran leer, lo pueden leer, y cualquier cosa preguntar, eso no hay ningún problema. Y déjenme ver la práctica, que se las comparto, simplemente para mencionarles esto. Bueno, acá hay alguna ejercitación de ejercicios, cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Acá algo similar, qué es verdadero y qué no. Bueno, acá ya... todo esto es para que ustedes, cuando se sienten a resolverlo, terminen como de masticar el tema este de los números. Y acá yo les pongo un ejercicio extra que es para que piensen y discutan. ¿El conjunto de los números naturales nos alcanza para medir temperaturas del ambiente? ¿Por qué? El conjunto de los números racionales ¿permite expresar una variable que toma valores con 3 cifras, por ejemplo? Supongamos la lista de precios del supermercado. ¿Qué conjuntos numéricos es el más pequeño que contenga a todos ellos? Esto que yo les digo, la idea es para que el ejercicio 9, yo les voy a pedir que lo resuelvan, digamos, en papel, para, en el campus, les voy a habilitar un lugar que es el foro, para que puedan subir como este tipo de ejercicios que les diga, miren, esta actividad, resuélvanla, háganla, y después yo la miro, ¿sí? Y así les voy como, les hago una devolución, y les pongo bien o mal, qué sé yo. En esta guía que les compartí, uno de conjuntos numéricos podría hacer muchísimos ejercicios, pero como esta práctica es la inicial que nos va a permitir a nosotros después empezar a laburar más, mi idea no era matarlos con una práctica muy compleja, sino que puedan responder lo que es necesario saber, ¿entienden? A eso es lo que apunto con esto. Entonces, pero el ejercicio 9 me parece que está bueno para que puedan justamente tomar una medida de algo cotidiano y tratar de responder a la pregunta que les hago. Va por ese lado. ¿Sí?
Y esto, de esta guía es esta. Después, no... ¿Qué les iba a decir? Después ya, la clase que viene, que vamos a empezar con operaciones y les voy a dar, vamos a ver más como, ya vamos a hacer una ejercitación puntual y vamos a ver logaritmo, vamos a empezar a laburar con algo que puede ser más tedioso y más complejo y más difícil de entender, pero la idea es esta, que les vuelvo a decir, con ejercicios y con... Vamos a ir paso a paso tranquilo, primero resolviendo algo no tan complejo y después, la idea es después vincular todo lo que estamos viendo en una ecuación sola, ¿entienden? Entonces vamos a poder ver operaciones con exponentes, con logaritmos y vamos a ver cómo se vinculan. Esperen, ahí está hay un micrófono abierto que me hace mucho eco. Ahí está. Bueno, con respecto a esta clase, acá la damos por finalizada y les digo, el ejercicio 9, traten de hacerlo, por favor, y después yo les habilito el campus para que lo suban ahí en una hoja. La idea es que puedan responder esto, y cualquier duda que surja de estas guías, está bueno que después lo pregunten, ya sea mismo por la plataforma, o cuando empiece la clase que viene, lo charlamos y lo hacemos ahí. Pero cualquier duda que ustedes vean que vayan surgiendo con el correr de la clase, mismo durante la clase, no se queden con la duda, ni ¿viste? Pregunten, no hay ningún problema, todo lo contrario. Perdón, profe. Sí, claro. Sí, o sea que esas actividades no se puede entrar al campus y hacerla ahí directamente. No, porque esa actividad la tenés que subir. Yo no les di como... no está el espacio. O sea, sí lo puedo bajar, o sea, descargar y hacerlo en una hoja todo y después sacarle una foto y subirlo. Eso sí, al campus. Exactamente. Perfecto. Eso bárbaro, sí. bárbaro. Mira, bárbaro. con respecto a eso, de la universidad, lo que nos pidieron a los docentes es que todo lo que sean exámenes y actividades que se van a puntuar, eso sí se realice en la plataforma. Ustedes puedan como acceder directamente ahí y responder en el campus. Pero todo lo que son como actividades de tarea que el docente les proponga, dejar la actividad para que ustedes la descarguen y después ustedes cualquier cosa suban un archivo, porque si no se carga mucho el campus, ¿viste? Y después uno dice, che, no puede, se cayó el campus. Sí, se cae porque nosotros somos una materia y una comisión. Imagínense si colapsa, digamos. Realmente yo pensé que no pasaba, pero sí, el año pasado colapsó más de una vez. Y la idea es esta. Igualmente les vuelvo a decir, con estas actividades puntuales, yo les digo, les remarco el ejercicio y les hago. Esta fue la primera. La semana que viene vamos a hacer alguna que otra más compleja y más de una. Entonces, el objetivo es esto, como que ustedes digan, bueno, hoy vimos esto, bien, entendimos esto, más o menos cerramos esta actividad. Cuando hagan la práctica y surjan dudas, las remarcan y las preguntan, no hay ningún problema. Y bueno, yo creo que con esto hoy más o menos bien. Sí, ahí este trabajo lo subimos, el ejercicio 9. Sí, solo el 9. Los otros no. No lo suban. Si tienen dudas, las preguntan. Eso sí, pregunten todas las dudas que tengan. Pero sin la necesidad de subir, que todos suban la guía entera. Dale. Ahora, perdón, no me quedó claro. El ejercicio 9 lo subimos en el foro y lo otro que hacemos en una hoja y la subimos ¿a dónde? El resto de los ejercicios. No, a ningún lado. Los otros ejercicios son de una guía para que ustedes realicen. Si hay alguna duda de los ejercicios, las preguntan. Yo les voy a pedir nada más que suban el 9. Ah, perfecto. Ahí va. Profe, ¿el cuatrimestre que viene estás vos en aplicada también? No creo. Ah, está bien. Como No, dijiste no. que el año pasado sí. Sí. Che, se va a cortar en 2 segundos. Ahora si quieren nos conectamos de vuelta. Conéctense. Ahí va. Buenas noches.